Bienvenidos a los Apalaches, donde la niebla se aferra a las montañas como secretos ancestrales. Existe un rumor que nadie se atreve a mencionar en voz alta. Piensen en 1908. Las montañas de Virginia Occidental eran más que paisajes impresionantes. Eran fortalezas vivientes, reinos donde la ley federal apenas se aventuraba y donde comunidades enteras operaban bajo sus propias leyes. En este lugar aislado, entre acantilados de robles y arroyos que corrían helados incluso en verano, surgieron dos figuras de la historia no escrita, Abigail y Silas. Llegaron al condado de Webster en el otoño de ese año. Nadie sabía de dónde habían aparecido y nadie se atrevía a preguntarlo. Era una mujer de mirada penetrante, cabello negro como el carbón y porte que intimidaba al hombre más fuerte de la región. Él, su hermano, hombros anchos de tanto trabajar con el hacha desde niño, y un silencio más amenazante que cualquier palabra. Los hermanos se refugiaron en una casa abandonada en las colinas más altas, donde la vegetación era tan espesa que la luz del sol tardaba horas en abrirse paso entre las copas de los árboles. La casa de madera que eligieron había sido dejada por una familia que se marchó a toda prisa, según los residentes más ancianos. Nadie dijo nada cuando los dos se sentaron. En esa parte del mundo hacer demasiadas preguntas podía ser peligroso. Durante semanas, Abigail y Silas permanecieron fuera de la vista, pero pronto comenzaron a aparecer en el pueblo de Webster Springs. Siempre juntos, siempre serios, compraban provisiones en silencio, pagaban con monedas de plata y desaparecían de nuevo en las montañas antes de que nadie pudiera iniciar una conversación. Algo en ellos hacía que la gente desviara la mirada, un aura invisible que los perseguía. Fue en el invierno de ese año que comenzaron las historias. Un maderero que se encontraba de paso por la zona juró haber visto humo saliendo de la propiedad de los hermanos durante toda la noche. No el humo común de una chimenea, sino columnas espesas y constantes como algo se estuviera quemando sin cesar. Cuando le preguntaron qué era, el hombre sacudió la cabeza y pidió otro trago de whisky. Surgieron otros relatos. Un cazador afirmó haber escuchado sonidos extraños provenientes de esa dirección, gritos que parecían humanos pero que luego se transformaban en algo completamente diferente. Una vendedora de telas de la ciudad comentó que Abigail llegó una mañana con los brazos enrojecidos como si hubiera estado demasiado cerca del fuego. Pero cuando intentó ayudarla, solo recibió una mirada gélida que la hizo retroceder de inmediato. Los Apalaches siempre han tenido secretos. En aquel tiempo, la gente solo desaparecía, dejaba atrás sus casas, sus historias, sus vidas. El bosque lo engullía todo y el silencio de los árboles era más fuerte que cualquier pesquisa oficial. Hoy sabemos que esa zona poseía su propio sistema judicial, sus propias leyes no escritas. El sheriff más cercano estaba a 2 días de distancia, y cuando llegaba, rara vez encontraban a alguien que hablara. La lealtad entre los habitantes de la montaña era más fuerte que cualquier autoridad externa. Y así, mientras el invierno de 1908 cubría las montañas con una densa capa de nieve, Abigail y Silas continuaron sus misteriosas actividades, protegidos por el aislamiento natural y el miedo que inspiraban. El humo seguía saliendo de su montaña, y los rumores continuaban, pero nadie se atrevía a subir allí y averiguarlo. La primavera llegó a las montañas. El deshielo convirtió los riachuelos en torrentes furiosos. Los caminos cerrados durante meses se abrieron y con ellos nuevas historias de la gente de la montaña comenzaron a surgir. Pero estos relatos no venían de testigos presenciales, sino de rumores, de sensaciones,
de ese tipo de conocimiento que se extiende por las comunidades sin que nadie pueda precisar cómo comenzó. Abigail empezó a visitar la ciudad más a menudo esos meses, siempre sola ahora, sin la figura imponente de Silas a su lado. Caminaba por las calles de tierra con una confianza que desafiaba las convenciones de la época, mirando directamente a los ojos de quienes se cruzaban en su camino. Las mujeres de la ciudad la miraban con curiosidad y recelo. Algo en ella no se ajustaba a las normas, una independencia casi sobrenatural para la época. Un nuevo comerciante de Charleston, que acababa de llegar, cometió el error de tratar de hacerle conversación. Le preguntó por la tierra, por lo que cultivaban en las montañas, si necesitaban semillas, herramientas. Abigail se detuvo, giró lentamente para mirarle, y dijo que lo que ocurría en las montañas se quedaba en las montañas. Su tono no fue violento, pero tenía un peso que hizo que el hombre retrocediera 3 pasos sin darse cuenta. Mientras tanto, Silas se había vuelto una figura casi fantasmal. Algunos lugareños afirmaban haberlo visto talando madera cerca de la propiedad, su hacha elevándose y descendiendo con una regularidad mecánica. Otros afirmaban que iba al río antes del amanecer y sumergía sacos pesados en el agua helada. Nadie sabía qué llevaban esos sacos, y nadie quería saberlo. La casa de los hermanos era otra desde que llegaron. Lo que antes era una simple casa abandonada, ahora tenía construcciones. Un edificio de madera sin ventanas en la parte trasera, solo una puerta reforzada con cerraduras de hierro, un granero demasiado grande para solo 2 personas, y siempre ese humo que se elevaba día y noche, como si algo se estuviera procesando continuamente. En junio de 1909, un vendedor ambulante que viajaba por las montañas vendiendo medicinas y artículos de necesidad llegó a la propiedad de los hermanos. Era un hombre maduro, acostumbrado a lidiar con todo tipo de clientes en lugares remotos. Escaló la senda empinada, arreando su mula cargada de mercancías, repasando mentalmente su mejor discurso de venta. Alcanzó la cima y encontró a Abigail sentada en el porche, pelando patatas con un cuchillo que brillaba bajo el sol de la tarde. Ella no levantó la vista cuando él se acercó. El vendedor inició su discurso memorizado, hablando de especias, telas, herramientas finas. Abigail siguió trabajando en silencio. Tras unos minutos de monólogo sin respuesta, el hombre preguntó si deseaba algo. Entonces ella levantó la vista. Se quedó callado un rato. Solo lo observó con esos ojos oscuros que parecían mirar a través de las personas. Entonces, con voz calmada y medida, me recomendó que volviera por donde había venido y que nunca más volviera. No había una amenaza en sus palabras, pero el vendedor sintió un escalofrío por la espalda. Recogió sus pertenencias y salió sin mirar atrás. Más tarde, en la taberna de Webster Springs, el viajante contó su historia. Mencionó algo que lo había perturbado profundamente. Mientras hablaba, o intentaba hablar con Abigail, escuchó sonidos provenientes del edificio sin ventanas. No sabía qué eran, pero sonaban metálicos, rítmicos, como si estuvieran trabajando en algo pesado por dentro. Y había un olor en el aire, algo que no pudo reconocer, pero que le revolvió el estómago. Los lugareños simplemente asintieron cuando escucharon la historia. Nadie se sorprendió. La granja de los hermanos se había vuelto un punto de referencia no oficial de la zona, algo que todos conocían, pero nadie conocía por completo. La montaña parecía haberlos engullido a ambos, y los había convertido en parte de sí misma, salvaje e inexpugnable. Solo podemos imaginar lo que estaba pasando en su cabeza.
Los montes Apalaches siempre han sido territorios donde la civilización luchó por establecerse por completo, donde la gente creaba sus propias versiones de orden y justicia, y Abigail y Silas parecían dominarlo. El verano trajo consigo un cambio sutil, pero perceptible, en la forma en que los hermanos interactuaban entre sí y con el mundo que los rodeaba. Abigail comenzó a hacer algo inaudito: ofrecer sus servicios. No los típicos servicios de una mujer de esa época: coser, cocinar. No, Abigail tenía algo mejor que ofrecer en aquellas montañas aisladas: conocimiento de hierbas medicinales y curas para enfermedades que los médicos locales no podían tratar. La primera persona en buscarla fue una anciana de Webster Springs que había tenido dolores en las articulaciones durante años. Los tratamientos tradicionales no le daban resultado, y la desesperanza se había convertido en su sombra. Alguien dijo, medio en broma cruel, que quizás la mujer de la montaña podría ayudar. La anciana, para sorpresa de todos, se arriesgó. La ascensión a la casa de los hermanos fue agotadora. El camino serpenteaba entre piedras musgosas y árboles tan viejos que parecían testigos silenciosos de siglos. Cuando llegó a la cima, sin aliento y apoyada en su bastón, la mujer vio a Abigail en el porche, como si supiera que vendría. No hubo abrazos ni preguntas. Abigail solo la hizo pasar. La casa estaba sorprendentemente ordenada. Estanterías llenaban las paredes repletas de frascos de vidrio con líquidos de colores y hierbas secas etiquetadas con hermosa escritura. El aire traía aromas fuertes de vegetación que la mujer no reconocía, algunos agradables, como la lavanda, otros extraños, penetrantes. Abigail preparó una poción, moliendo ingredientes en un mortero de piedra con movimientos deliberados. Mientras laboraba, poco parlaban, mas cuando lo hacían denotaban gran conocimiento sobre la naturaleza de las plantas y sus efectos sobre el organismo humano. Explicó que algunas raíces, que crecían solo en las montañas más altas, aliviaban la inflamación, que ciertas cortezas de árboles, preparadas de la manera adecuada, adormecían el dolor sin los efectos secundarios de las medicinas de farmacia. La mujer escuchó maravillada. Estaba ante alguien que conocía un arte antiguo, casi perdido. El tratamiento funcionó. En cuestión de días, el dolor que había atormentado a la mujer durante años se redujo drásticamente. Ella les habló a otros y así, poco a poco, más personas acudieron a esa montaña y la escalaron en busca de socorro. Abigail los recibía con el mismo rostro frío, pero profesional. Nunca establecía precios. Tomaba lo que le dieran: pollos, sacos de harina, telas, herramientas. Este cambio generó un ambiente extraño. Los mismos vecinos que murmuraban cuentos oscuros sobre los hermanos ahora dependían de Abigail. Era una relación basada en la necesidad y el temor, el respeto y la sospecha. Los lugareños lo ascendían de día, bajo el sol, y descendían antes del crepúsculo, como si la noche pudiera revelar en esa tierra algo que preferían ignorar. Silas, en cambio, se quedaba al margen en tales ocasiones. Se iba a trabajar en la construcción sin ventanas o desaparecía en el bosque por días, siempre volviendo al anochecer con esa mirada distante y silenciosa. Algunos lo avistaban de vez en cuando, una figura imponente desplazándose entre los árboles con la gracia de alguien que conocía cada piedra y cada raíz. En una de estas consultas, a principios de agosto de 1909, una joven que había acudido a que la tratara por sus migrañas crónicas acabó quedándose más de lo previsto. Abigail había preparado una infusión que debía beberse a lo largo de horas, y, mientras esperaba, la joven observó con discreción. Entonces se dio cuenta.
Detrás de la casa principal había un jardín bien cuidado. Pero no era un jardín normal. Las plantas estaban alineadas con precisión casi científica, cada tipo separada por pequeñas cercas de madera, cada sección etiquetada con nombres en latín que la chica no reconocía. Otras tenían flores muy coloridas que parecían resplandecer bajo la luz filtrada por las copas de los árboles. Otras eran totalmente verdes, con hojas extrañas que jamás había visto en las montañas. Abigail observó el interés de la forastera y, para su sorpresa, se ofreció a enseñarle el jardín. Se movió entre las matas de flores, contándole las características de cada flor con más conocimiento del que cabría esperar de una autodidacta. Mencionó alcaloides y compuestos orgánicos con la familiaridad de años de estudio. La chica se sorprendió y se turbó un poco ante tal conocimiento. Mientras caminaban, la forastera notó que desde cierto punto se podía observar el edificio sin ventanas. La puerta estaba entreabierta ahora, y aunque no podía ver dentro, había montones de algo cubierto por lonas pesadas. El olor que se desprendía de allí era intenso, una combinación de madera quemada y algo metálico que picaba en los ojos. Abigail observó la mirada interrogante y sin molestarse dijo que ese era el taller de Silas, donde trabajaba la madera y otras cosas que vendían a mercaderes que llegaban de más lejos. La explicación fue vaga, pero se dio con tanta naturalidad que disuadió más preguntas. La chica asintió y volvió a observar las hierbas medicinales, decidiendo que algunas preguntas eran mejor dejarlas sin respuesta. Las semanas se arrastraron, pero la fama de Abigail como curandera se extendió más allá de Webster Springs. Gente de condados vecinos acudía al viaje a la cima de la colina. Algunos llegaban enfermos en el cuerpo, otros en algo más que en el cuerpo. Abigail recibía a todos, pero había reglas. Nunca se quedaban hasta el anochecer, nunca se acercaban al edificio de Silas y nunca, bajo ninguna circunstancia, preguntaban por su pasado o cómo había llegado a saber tanto. Esta dicotomía se transformó en la firma de los hermanos. De día, Abigail era la sanadora, la que calmaba el dolor y preparaba remedios donde todo el resto fallaba. Por la noche, la casa volvía a ser ese lugar enigmático donde el humo seguía elevándose, donde los ruidos inexplicables resonaban en el valle, donde los secretos se ocultaban tras puertas cerradas y miradas impenetrables. Ahora vemos que los hermanos habían hecho todo un hogar en aquellas montañas. Ya no eran forasteros aislados, sino miembros de la comunidad, aunque siempre reservados, envueltos en un enigma que nadie podía descifrar. Habían logrado un extraño equilibrio entre ser necesarios y ser temidos, entre ayudar y permanecer distantes. Y así pasó el verano. Los montes Apalaches presenciando otro capítulo en esta historia sombría, la línea entre lo útil y lo inquietante cada vez más borrosa. El otoño tiñó las montañas de ámbar y rojo, creando un paisaje digno de un cuadro antiguo. Las hojas caían en cascadas silenciosas, alfombrando los caminos con un manto denso que amortiguaba el sonido de los pasos. Era en esta época del año que los Apalaches mostraban su belleza más triste, cuando el frío comenzaba a morder y la gente se preparaba para otro invierno difícil. Fue en este cambio de estación que algo inesperado alteró el curso de la región. Un hombre llegó a Webster Springs desde lejos, desde las llanuras de Kentucky. Se hizo pasar por un buscador de cuentos, un amante de las tradiciones de las montañas. Se instaló en la única posada del pueblo y comenzó a hacer preguntas, muchas preguntas, sobre todo y sobre todos. Se llamaba Thomas y era un chico curioso que molestaba a la gente. Preguntó por antiguas familias, por casas abandonadas, por historias que la gente prefería olvidar.
Los aldeanos reaccionaron con evasivas corteses, dando relatos suavizados de sucesos mucho más enredados y sombríos de lo que estaban dispuestos a reconocer ante un extraño. Por supuesto, Thomas oyó hablar de los hermanos de la montaña. Las historias llegaban a ella en pedazos, cada uno agregando una pieza diferente al rompecabezas. La curandera enigmática que nunca sonreía, el hermano callado que trabajaba en la oscuridad, la finca aislada donde ocurrían cosas extrañas en la noche. Para alguien como Thomas, esto era irresistible. Una mañana de octubre, cuando la niebla aún envolvía los valles como un velo, solo portaba una mochila con papel, tinta y víveres. El camino era más empinado de lo que había imaginado, y tuvo que detenerse en varias ocasiones para recuperar el aliento, apoyándose en los troncos de árboles milenarios que habían presenciado la batalla contra la geografía implacable. Cuando Thomas finalmente llegó al claro donde se encontraba la propiedad de los hermanos, se sorprendió. La casa era más grande de lo que imaginaba, toda de madera oscura, como si se hubiera empapado de décadas de lluvia y sol. El edificio trasero, sin ventanas, se erguía como una presencia ominosa, su puerta cerrada como una boca que guardaba secretos. Y allí, en el porche, como siempre, estaba Abigail. Ella no se sorprendió de verlo. Quizá tenía el oído afinado por la soledad y podía oír pasos en el camino antes de que se viera a nadie. Apareció Thomas, interesado en las historias locales, diciendo que había escuchado que conocía sobre plantas medicinales y que le gustaría grabarlo. Abigail lo miró en silencio un rato. Sus ojos oscuros lo escudriñaron como si estuviera despojándolo de cada parte de sí mismo. Finalmente, habló, su voz tranquila, pero llena de algo que él no podía identificar. Dijo que no había historias, que su trabajo era sencillo, práctico, nada que mereciera la pena registrar. Pero Thomas era terca. Había recorrido montañas, hablado con ermitaños y aprendido a ganarme su confianza. Se ofreció a echar una mano con el trabajo pesado, diciendo que sabía de construcción y que podría ser de utilidad. Abigail pareció pensarlo, sus ojos desviándose un momento hacia el edificio sin ventanas como si estuviera calculando. Entonces llegó Silas. Salió del bosque como una sombra viviente, con un hacha al hombro y la ropa manchada de savia y tierra. Era aún más imponente en persona de lo que Thomas había imaginado por las descripciones. Alto, de hombros anchos y manos capaces de romper madera como si fueran ramas secas. Los hermanos se miraron entre sí, un mensaje silencioso que Thomas no pudo entender. Después de lo que parecieron una eternidad, Silas asintió casi imperceptiblemente. Abigail se giró entonces hacia Thomas y le dijo que podía quedarse unos días, que podría echar una mano en cosas sencillas, pero que había normas que respetar. Las condiciones eran sencillas, pero inquebrantables. Thomas no debía acercarse al edificio sin ventanas. No debía preguntar por el pasado de los hermanos o cómo sabían lo que sabían. No debía vagar por la propiedad de noche. Y, sobre todo, no debía intentar grabar nada sin permiso. Thomas asintió de inmediato, su curiosidad momentáneamente superada por la necesidad de entrar en ese mundo cerrado. Los primeros días fueron reveladores. Thomas acompañó a Silas al bosque, cortando madera y arrastrando troncos hasta la tierra. El trabajo era agotador, pero le dio la oportunidad de mirar. Observó a Silas moverse con una eficiencia casi mecánica, cada gesto medido, sin desperdicio. Apenas abría la boca, y cuando lo hacía, eran órdenes lacónicas sobre el trabajo que había que hacer. Con Abigail, Thomas pasaba las tardes en el jardín medicinal.
Le enseñó a cosechar algunas hierbas sin arrancar las raíces, a secar hojas sin que perdieran sus propiedades, a preparar tinturas que podían conservarse durante años sin perder potencia. Su saber era enciclopédico, preciso. Cada hierba tenía su virtud, cada fórmula sus secretos. En estas reuniones, Thomas trataba de dirigir la conversación hacia algo más personal, pero Abigail siempre lo desviaba. Cuando él le preguntó que dónde había aprendido tanto acerca de las plantas, ella le contestó que las montañas enseñan a quien sabe escuchar. Al preguntar por su pasado, ella desvió la conversación mencionando una planta rara que necesitaba cuidados urgentes. Por la noche, Thomas dormía en una cabaña contigua a la casa principal, una cabaña sencilla con una cama angosta y una mesa donde guardaba sus papeles. Tumbado en la oscuridad, podía oír ruidos en la propiedad. Pasos pesados de un lado para otro entre los edificios, puertas abriéndose y cerrándose. A veces, un resplandor anaranjado se filtraba por entre las grietas del suelo, señal de que algo se movía en la noche. La curiosidad de Thomas aumentaba cada día. Empezó a notar patrones. Se dio cuenta de que los mismos días de la semana, siempre los mismos, Silas se quedaba hasta tarde en el edificio sin ventanas. Se percató de que Abigail a veces desaparecía en el bosque al amanecer y regresaba horas más tarde con bolsas de plantas que no crecían en el jardín. Observó que los hermanos a veces recibían visitantes por la noche, encapuchados que llegaban y partían antes del amanecer. El quinto día, Thomas cometió un error, una curiosidad que superó su buen juicio. Esperó a que los hermanos estuvieran ocupados en lados opuestos de la propiedad y se acercó cautelosamente al edificio sin ventanas. La puerta tenía una pequeña rendija donde dos tablones no encajaban perfectamente. Se inclinó y miró por el agujero. Estaba oscuro, pero sus ojos se adaptaron. Pudo percibir siluetas, mesas largas repletas de instrumentos que no identificaba, estanterías repletas de frascos similares a los que había visto en casa de Abigail, pero en una escala mucho mayor, y en medio, algo enorme cubierto de una lona gruesa que colgaba del techo, como un capullo gigante. Entonces sintió algo detrás de él. Se giró lentamente y vio a Silas de pie a unos metros de distancia con su hacha apoyada en el hombro. La mirada del hombre era inexpresiva, pero algo en ella hizo que la sangre de Thomas se congelara. No hubo palabras. Silas señaló con la cabeza hacia la casa principal. Podemos imaginar el terror de Thomas en ese momento, la comprensión de que había violado una línea invisible, pero muy real. Se dirigió a la casa con Silas pisándole los talones. Cada paso parecía una eternidad. En el porche, Abigail los esperaba, y por primera vez, Thomas vio algo en sus ojos que lo hizo cuestionar su decisión de escalar esa montaña. Abigail se quedó en el porche, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras veía a Thomas acercarse con Silas siguiéndolo de cerca. El silencio en la propiedad era peso, opresivo, como si el aire mismo estuviera a punto de reventar. Las manos de Thomas temblaron, pero se obligó a mantener la calma. Algo en ese momento superó el miedo normal, como estar en un juicio silencioso. Cuando finalmente se encontraron, Abigail rompió el silencio con una voz baja como una cuchilla. Dijo que la sospecha y la curiosidad eran dos caras de la misma moneda y que Thomas había elegido la equivocada. Aclaró que las normas no eran sugerencias, eran protecciones para todos. Luego, con un gesto casi casual, señaló el camino que descendía la montaña y le sugirió que se fuera antes de que el sol comenzara a ponerse.
Thomas no necesitó más palabras. Recogió sus escasas pertenencias de la cabaña de al lado, sintiendo la mirada del hermano sobre él en cada movimiento. Mientras bajaba a toda prisa por el camino, no pudo evitar mirar hacia atrás una vez, pero la finca ya había desaparecido entre los árboles y la niebla que comenzaba a trepar desde los valles. Lo que fuera que estuviera ocurriendo en el cielo seguiría siendo un enigma, y por primera vez en su vida como coleccionista de historias, Thomas se alegró de no haberlo descubierto todo. De regreso en Webster Springs, Thomas permaneció solo 2 días más antes de partir para siempre. Algunos se dieron cuenta de que actuaba de forma distinta, más reservada, menos propensa a preguntar. Cuando le preguntaron por su viaje a ver a los hermanos de la montaña, negó con la cabeza y dijo que algunas cosas era mejor no contarlas. Luego partió, llevándose consigo apenas retazos de una historia que jamás terminaría de contar. La ida de Thomas había cambiado algo en la forma en que la gente local miraba a los hermanos. La noticia de su rápida expulsión se extendió rápidamente, una advertencia de que había líneas que no debían cruzarse. La gente siguió acudiendo a la montaña en busca de los remedios de Abigail, pero ahora con respeto por las reglas. Nadie hacía preguntas, nadie mostraba interés. El invierno de 1910 trajo consigo un nuevo cambio. Silas, quien había permanecido prácticamente invisible para la mayoría, comenzó a aparecer esporádicamente en la ciudad. Descendía de la montaña con cajas pesadas en un carro tirado por 2 caballos fuertes. Lo que llevaban dentro siempre iba empaquetado y nunca se mostraba. Había un tratante en Webster Springs que servía de punto de encuentro para los productos que entraban y salían de las montañas. Empezó a recibir estos envíos de Silas mensualmente. Las cajas se mandaban después lejos, a sitios que nadie en el pueblo había visto jamás: Charleston, Louisville, pueblos más al norte. El tendero nunca dijo qué eran, pero todos se dieron cuenta de que parecía irle mejor desde que hicieron este trato. Aquel invierno fue muy cruel. La nieve envolvió las montañas en un manto blanco que parecía eterno, y muchas familias de la zona lo pasaron mal. El frío extremo desató una ola de enfermedades respiratorias que se extendió entre la población. Los remedios comunes eran escasos e ineficaces, y la desesperación se apoderó incluso de las casas más modestas. Entonces Abigail hizo algo inesperado. Llegó a la ciudad una mañana de enero, cubierta con un grueso abrigo oscuro, y distribuyó gratuitamente sus remedios entre las familias más pobres. No esperaba agradecimientos ni aceptaba promesas de pago futuro. Simplemente entregaba los frascos con instrucciones precisas de dosis y horarios, y desaparecía de nuevo en la montaña antes de que alguien pudiera darse cuenta de lo que acababa de suceder. Este acto generó una reacción mixta entre los habitantes. ¿Cómo podían reconciliar la generosidad con los rumores sombríos? ¿Cómo comprender a una mujer que podía ser tan reservada y tan pendiente de los demás? Las charlas en la taberna se extendían por horas, todos intentando dar una explicación lógica, pero ninguna teoría encajaba del todo. Silas también sorprendió a la comunidad. En una tormenta de nieve que dejó incomunicadas a varias familias, llegó a las casas más alejadas con provisiones: leña cortada, sacos de grano, mantas gruesas. No decía nada. Entregaba la mercancía y desaparecía en silencio en la nieve, sus huellas borrándose rápidamente bajo la constante nevada. Estas cosas humanizaron a los hermanos ante el mundo, pero también aumentaron el aura de misterio que los envolvía. ¿Por qué individuos tan reservados y autosuficientes se interesarían por el bienestar de sus semejantes? ¿Por qué esta generosidad selectiva?
y por qué, a pesar de ello, continuaban con esa distancia impenetrable, esos secretos resguardados. La primavera trajo el deshielo y con él la renovación de la vida en la propiedad de la montaña. Los visitantes que subían en busca de tratamientos notaron cambios sutiles. El huerto de hierbas había crecido, ahora cubriendo casi un lado entero de la propiedad. Habían levantado otras más pequeñas, cabañas en miniatura que parecían almacenes o secaderos de plantas. Una de ellas, una mujer con problemas digestivos crónicos, se quedó hablando con Abigail más de lo normal. Esperando a que le prepararan su medicina, platicó de cómo había crecido la propiedad, de lo bien que estaba todo de organizado y de productivo. Abigail, en un momento inusualmente revelador, dijo que ella y Silas habían descubierto algo en las montañas que nunca antes habían tenido: la oportunidad de vivir bajo sus propias condiciones. Aquella frase resonó en la mente de la forastera durante toda la bajada de la montaña. Vivir bajo sus propias reglas. ¿Qué implicaba eso en los montes Apalaches de aquel tiempo? Mucha gente actuaba fuera de las normas externas, pero había algo en la forma en que Abigail lo había expresado que insinuaba significados más profundos. Era como si los hermanos hubieran construido no solo una finca aislada, sino un universo entero con reglas que solo ellos conocían. Vemos ahora que los hermanos se habían vuelto una presencia paradójica en la zona. Eran a la vez miembros y extraños a la sociedad. Ayudaban, pero desde la distancia. Parecían saberlo todo, pero nunca revelaban sus fuentes, y por supuesto, aún guardaban aquellos secretos nocturnos, aquellos movimientos en la oscuridad que los edificios sin ventanas observaban. El verano de 1910 fue excepcionalmente seco. Los arroyos que solían correr ahora eran apenas hilos de agua, y las cosechas se marchitaron bajo el sol abrasador. La angustia se apoderó de los agricultores locales, muchos temiendo perder todo lo que habían sembrado. Fue entonces cuando algo increíble ocurrió en la propiedad de los hermanos. Todo a su alrededor se secaba, pero el jardín medicinal de Abigail seguía verde. Las plantas no parecían afectadas por la falta de lluvia. Sus hojas brillaban bajo el sol. Algunos lo atribuyeron a un manantial oculto en las alturas, otros a métodos de riego singulares, pero también hubo quienes susurraron explicaciones menos convencionales, teorías que implicaban un conocimiento más allá de lo práctico. Las flores que crecieron en el jardín de Abigail aquel verano seco la fascinaron. Quienes trepaban a la montaña en busca de curación no podían creer lo que veían: un oasis verde en medio de la aridez. Algunas de las flores mostraban colores tan vibrantes que parecían artificiales, tonos de púrpura profundo y azul eléctrico que contrastaban dramáticamente con la tierra pálida a su alrededor. Abigail nunca dio explicaciones claras de cómo cultivaba un jardín tan próspero. Cuando le preguntaban, tan solo decía que escuchaba a las plantas, que las entendía más allá de lo que la gente conocía. La manera en que se refería a su trabajo era casi reverencial, como si cada planta tuviera voluntad propia y mereciera respeto. En aquellos meses secos, Silas amplió sus propias actividades. Empezó a tomar encargos de carpintería y metalurgia. Las familias locales se dieron cuenta de que podía fabricar utensilios y herramientas de altísima calidad, que parecían eternos y funcionaban mejor que cualquier cosa que pudieran encontrar en las tiendas de la ciudad. Un granjero le encargó un arado y se sorprendió al ver que cortaba la tierra seca como si fuera mantequilla. Estas misiones hicieron que Silas pasara aún más tiempo en el edificio sin ventanas. Lo que salía de allí mientras trabajaba eran ruidos extraños.
Golpes metálicos, silbidos de algo calentándose al rojo vivo, a veces algo que sonaba vagamente a agua hirviendo. El humo que emanaba del pequeño edificio era de diferentes colores, a veces casi transparente, otras tan oscuro como la tinta. Un herrero jubilado que residía fuera de Webster Springs le dijo una vez, tras recibir una herramienta de Silas, que el trabajo mostraba técnicas que no reconocía. El metal parecía haber sido forjado de una manera especial, más denso y resistente de lo que permitían los métodos de la época. Cuando le preguntó a Silas cómo lo hacía, solo obtuvo una mirada silenciosa que decía que algunos secretos permanecerían así, secretos. El verano continuó y ahora una nueva figura se dejaba ver de vez en cuando en la propiedad de los hermanos. Era una anciana de cabello gris, atado en un nudo firme, que ascendía la montaña cada 15 días. A diferencia de los demás visitantes, que venían a curarse, ella venía a conversar con Abigail. Las dos se sentaban en el porche durante horas, sus voces demasiado bajas para que alguien pudiera entender de qué hablaban. Los lugareños finalmente se dieron cuenta de que la mujer era una especie de partera y curandera de una aldea lejana al otro lado de las montañas del este. Venía, supuestamente, a hacer un intercambio de conocimientos con Abigail, a enseñarle sus técnicas y aprender nuevas formas de preparar remedios. Esta cercanía sorprendió a los aldeanos, pues parecía que la fama de Abigail se había extendido más de lo que pensaban. En una de tales visitas, a fines de agosto de aquel año de 1910, la anciana trajo consigo algo extraño, un viejo libro de cubierta de cuero, muy gastado por el uso. Se lo entregó a Abigail en el porche y, incluso desde la distancia, cualquiera podía darse cuenta de que era más que una simple entrega de obsequio. La manera en que Abigail lo sujetó con ambas manos y lo miró con tanta atención indicaba que el libro era algo valioso. Nadie supo lo que había en él, pero tras su llegada, el jardín medicinal comenzó a cambiar. Nuevas plantas, especies que nadie en la zona había visto jamás, brotaron. Abigail comenzó a pasar horas observando a estas nuevas habitantes, anotando en cuadernos que guardaba con celo. Su jardín se convertía en algo más que medicinal, casi experimental. Ahora Silas hacía viajes más largos. Partía al amanecer, arrastrando un carro con sus obras, y regresaba días después. Los destinos precisos de tales viajes permanecían inciertos, pero se decía que hacía contactos de negocios en las grandes ciudades, donde sus talentos eran más apreciados y donde era menos probable que surgieran interrogantes indiscretas. Uno de esos viajes coincidió con un evento en la zona. Un incendio arrasó una de las granjas cercanas a Webster Springs, destruyendo el granero principal y poniendo en peligro la casa familiar. Los intentos de apagar el fuego fueron heroicos, pero descoordinados, y cuando terminó, la familia se quedó en la ruina. Perdieron no solo edificios, sino también equipos críticos y gran parte de sus provisiones de invierno. Cuando Silas volvió de viaje, 3 días después del fuego, se enteró enseguida. Para sorpresa de todos, llegó a la propiedad dañada con materiales de construcción y herramientas. Sin decir nada, se puso a reconstruir el granero. Su eficiencia era impresionante. Cada movimiento calculado, cada pieza de madera cortada con absoluta precisión. Otros hombres de la zona, avergonzados de no haberlo hecho antes, se sumaron, pero pronto quedó claro que Silas estaba en otra liga. Se movía con una velocidad casi sobrenatural, levantando vigas pesadas sin ayuda, encajando piezas complejas como si de un rompecabezas se tratara. En una semana, un nuevo granero, más fuerte que antes, estaba en pie.
La familia les agradeció y les ofreció dinero, pero Silas negó con la cabeza y volvió a sus montañas. Este acto selló aún más el estatus ambiguo de los hermanos en la sociedad. Podían ser amables, pero siempre había una distancia, una aura de misterio que impedía conocerlos del todo. Abigail, por su parte, redobló sus esfuerzos experimentando con las nuevas plantas. Empezó a elaborar medicinas más potentes, tratamientos que parecían funcionar donde todo lo demás fracasaba. Una mujer que había tenido fiebres recurrentes durante años se curó completamente en 2 semanas. Un hombre con una herida que no sanaba vio su piel regenerarse tras aplicarse un ungüento especial de Abigail. Estos logros atrajeron a más visitantes, pero también aumentaron la especulación. ¿Cómo podían 2 ermitaños que vivían en las montañas estar tan informados? ¿De dónde surgieron estas habilidades que parecían adelantarme a mi tiempo? Otras teorías apuntaban a que los hermanos habían sido instruidos por maestros lejanos, quizás extranjeros. Otras, más fantásticas, atribuían sus habilidades a causas menos ordinarias. Solo podemos imaginar lo que ocurría allí cuando llegaba la noche y las puertas se cerraban. Los hermanos habían establecido un reino propio, con sus propias leyes y su propio conocimiento, el cual protegían con celo. Ayudaban, sí, pero siempre con sus propias condiciones, siempre con el control de lo que mostraban y lo que no. El otoño había regresado, una vez más, transformando las montañas. Las hojas volvieron a caer, alfombrando caminos y claros. Y mientras la naturaleza giraba una vez más, Abigail y Silas seguían su enigmática tarea, 2 figuras enigmáticas que se habían integrado en ese paisaje tenebroso pero hermoso. El invierno de 1911 fue aún más gélido que el anterior. Las montañas se convirtieron en un reino de hielo y silencio. Hasta los sonidos del bosque parecían congelarse en el aire denso. Fue en estas estaciones más extremas que la realidad del aislamiento se hizo evidente, cuando cada casa se transformaba en una isla en un mar blanco e implacable. Fue entonces cuando algo extraño comenzó a ocurrir en la propiedad de los hermanos. Aquellos que llegaban a subir la montaña, desafiando la nieve, se dieron cuenta de algo. El edificio sin ventanas irradiaba calor incluso desde fuera. La nieve a su alrededor se derretía en un círculo perfecto, dejando al descubierto el blanco prístino que lo cubría todo. Silas había inventado algún tipo de sistema de calefacción que desafiaba la época. El calor no solo era suficiente para mantener el interior de esa estructura en una temperatura agradable, sino que emanaba hacia afuera como señal de una fuente de energía. Algunos hablaban de hornos especiales, otros de procedimientos que utilizaban la propia montaña para captar el calor del interior de la tierra. En aquellos meses fríos, la casa principal de los hermanos servía de refugio ocasional a viajeros extraviados por el temporal. En más de una ocasión, viajeros que intentaban atravesar las montañas y quedaban atrapados por la nieve buscaron refugio en esa casa. Abigail los acogía en silencio, les servía té caliente de sus hierbas especiales y les proporcionaba un lugar junto al fuego para calentarse. Estos visitantes no invitados siempre hablarían después de lo rara que era la atmósfera de la casa. Todo estaba perfectamente colocado, cada cosa en su lugar, todo ordenado de forma casi obsesiva. Los estantes llenos de frascos parecían seguir una organización propia que solo Abigail comprendía. Los libros apilados en las esquinas eran todas botánicas, químicas, cosas que la mayoría de la gente de campo de la época jamás soñaría en poner atención. Uno de estos viajeros obligados,
un comerciante que se dirigía a Charleston y que fue sorprendido por una tormenta de nieve, se quedó 3 días en casa de los hermanos. En ese tiempo, presenció algunas rutinas que le parecieron interesantes. Abigail se levantaba antes del amanecer y trabajaba en su jardín incluso cuando nevaba, inspeccionando plantas que parecían desafiar el frío extremo bajo alguna clase de refugio que ella había inventado. Silas, en cambio, desaparecía en el edificio sin ventanas nada más terminar el desayuno y no salía hasta el anochecer. El tendero observó que en sus ausencias siempre llegaban ruidos desde el interior, martilleos, silbidos de materiales al rojo vivo, a veces algo que parecía vidrio al moldearse. Era obviamente una sala de producción, pero ¿de qué? La tercera noche, el mercader vio algo que lo sorprendió. Una noche, cuando todos estaban supuestamente dormidos, escuchó ruidos en la casa. Asomándose por la puerta de su habitación, vio a Abigail y a Silas bajar al sótano con linternas. Estuvieron fuera más de 1 hora, y cuando volvieron, traían cajas que nunca antes habían tenido. Cuando la tormenta amainó y el mercader pudo continuar su camino, partió con más preguntas que respuestas. Les agradeció la hospitalidad y les ofreció dinero, que rechazaron amablemente. Abigail se limitó a decir que las montañas mostraban a la gente cómo cooperar, que la solidaridad no era un intercambio de favores, pero había algo en su mirada que decía más de lo que el comerciante pudo entender. De regreso a la civilización, lo contó en varias tabernas del camino. La leyenda de los hermanos fantasmas de la montaña se extendió más allá de la zona. Algunas eran bastante fieles a la realidad. Otras se iban adornando y exagerando a medida que rodaban de boca en boca. Los hermanos se estaban convirtiendo en leyendas vivas, héroes entre la realidad y el mito. La primavera de 1911 trajo un cambio. Una joven llegó a Webster Springs desde Tennessee, preguntando por Abigail. Había oído hablar, a través de la red de curanderos y parteras de todos los Apalaches, de una mujer con un conocimiento excepcional de las plantas y los remedios. La chica quería aprender y trabajaría gratis a cambio de enseñanza. Abigail, sorprendentemente, asintió. Era la primera vez que alguien era invitado abiertamente a quedarse en la propiedad durante tanto tiempo. La joven, llamada Margaret, escaló la montaña con sus escasas pertenencias y una determinación que sorprendió incluso a los habitantes más ñoñe-yu de la zona. Tenía esa mirada en sus ojos que decía que no tomaría un no por respuesta. En los meses que siguieron, Margaret fue una visitante regular al jardín medicinal. Abigail la guió con una paciencia inesperada, explicándole no solo qué hierbas utilizar, sino cómo comprender sus ciclos, cómo sentir cuándo estaban listas para ser cosechadas y cómo preparar cada remedio con la exactitud requerida para garantizar su eficacia. Fue una transferencia de conocimiento más allá de lo técnico, como si Abigail estuviera compartiendo una filosofía entera. Margaret también habló con Silas, aunque con menos frecuencia. Le enseñó rudimentos de carpintería y herrería, lo suficiente para forjar herramientas simples que le ayudarían en su futura práctica como sanadora independiente. Existía un respeto entre los tres, un reconocimiento silencioso de que estaban unidos por una dedicación a un conocimiento que la mayoría de la gente ignoraba o despreciaba. En el verano, la casa cobró vida. Con Margaret alrededor, había más actividad, más vida que antes. Ella cantaba mientras trabajaba en el jardín, rompiendo el silencio que siempre lo envolvía. Abigail lo apreciaba, aunque nunca lo mostraba. A veces, una sonrisa asomaba a su rostro cuando Margaret decía algo tonto o algo muy agudo.
Pero Margaret también aprendió rápidamente que había límites rígidos. El edificio sin ventanas permanecía prohibido. El sótano de la casa principal era para los hermanos, y algunas charlas, en especial sobre el pasado de Abigail y Silas, se desalentaban sutilmente pero con firmeza. Margaret fue lo suficientemente inteligente como para acatar estas restricciones, reconociendo que el conocimiento que estaba adquiriendo valía cualquier sacrificio de curiosidad. Vemos ahora cómo la llegada de Margaret le dio un nuevo giro a esa historia tenebrosa. Por primera vez, los hermanos habían dejado que alguien entrara de verdad en su mundo aislado, no como un visitante pasajero o un invitado obligado, sino como alguien que formaba parte de su vida. Esto denotaba una confianza que no solían mostrar, o, tal vez, el deseo de que su saber no pereciera con ellos. Con el tiempo, era evidente que Margaret estaba aprendiendo no solo métodos, sino también la filosofía detrás del trabajo de los hermanos. Comenzó a darse cuenta de que cada planta tenía su propia personalidad, que cada infusión exigía no solo exactitud técnica, sino también una especie de intuición que solo se desarrollaba con la práctica y la observación atenta. Ella se estaba convirtiendo en algo más que una aprendiz. Se estaba convirtiendo en una guardiana del conocimiento ancestral. El otoño de ese año trajo consigo eventos que cambiarían para siempre la forma en que el pueblo veía a los hermanos. Margaret había completado casi 6 meses de aprendizaje cuando una epidemia de fiebre comenzó a extenderse por la región. No era mortal, pero golpeaba sobre todo a los más vulnerables, postrándolos durante semanas con escalofríos severos y delirio intermitente. Los tratamientos comunes no funcionaron para esa enfermedad. Las madres probaron todos los remedios caseros conocidos, desde tés tradicionales hasta cataplasmas de antaño, pero la fiebre no cedía. Entonces Abigail y Margaret descendieron juntas a la ciudad por primera vez, cargando cajas de pociones. Montaron una especie de consulta en la iglesia del pueblo, el único edificio lo suficientemente grande como para acoger a todos los enfermos que acudían a ser tratados. Durante 3 semanas, las dos trabajaron día y noche, aplicando sus remedios y vigilando a cada enfermo. Abigail demostró una habilidad clínica que sorprendió incluso a aquellos que estaban familiarizados con su talento, identificando formas sutiles de la enfermedad que exigían modificaciones en el tratamiento. Margaret resultó ser una alumna excelente, poniendo en práctica todo lo aprendido con cada vez mayor seguridad. Tenía una manera delicada de manejarlos que complementaba la manera más directa de Abigail. Juntas hicieron un equipo increíble y poco a poco los pacientes fueron sanando. Silas también hizo su parte en la crisis. Construyó camas adicionales para la iglesia, preparó estructuras para facilitar la ventilación adecuada de las habitaciones y creó dispositivos simples, pero ingeniosos, para ayudar a los pacientes a mantenerse hidratados incluso en sus momentos de mayor debilidad. Su presencia muda, pero firme, tranquilizó a la población. Cuando la epidemia remitió sin pérdida de vidas, el pueblo estaba agradecido. Se intentó hacer fiestas, darles grandes recompensas a los 3 por su lealtad. Pero Abigail, fiel a su naturaleza, solo dijo que habían hecho lo que tenían que hacer, nada más. Entonces, tan silenciosamente como habían aparecido, ella y Margaret se desvanecieron de nuevo en la montaña, dejando atrás a una gente asombrada. Este acontecimiento cambió la dinámica entre los hermanos y Webster Springs. El miedo y la desconfianza que siempre habían caracterizado esta relación comenzaron a ceder ante algo más parecido al respeto. La gente todavía no comprendía del todo a Abigail y Silas, pero ahora podían ver que cualesquiera que fuesen sus enigmas,
tenían un sentido de responsabilidad hacia la comunidad que iba más allá de su aislamiento autoimpuesto. Mientras, Margaret casi terminaba su aprendizaje. Había aprendido muchísimo en pocos meses, pero sobre todo, había desarrollado esa intuición que distinguía a una buena sanadora de una excelente. Abigail lo reconoció y una tarde tranquila de noviembre le comunicó a Margaret que estaba lista para partir. La despedida fue una ceremonia privada entre los tres. Abigail le obsequió un juego de utensilios para preparar medicinas que Silas había forjado para ella, unos utensilios que le durarían toda la vida. También le obsequió un cuaderno repleto de apuntes sobre plantas, fórmulas y observaciones que había ido recopilando a lo largo de los años. Fue un obsequio, una transmisión oficial de conocimiento que Margaret aceptó con lágrimas de gratitud en los ojos. Antes de marcharse, Margaret hizo una pregunta que había estado reprimiendo durante meses. Quería saber por qué los hermanos vivían tan aislados, por qué guardaban tantos secretos cuando evidentemente tenían habilidades que podrían hacerlos destacar en cualquier ciudad. Abigail guardó silencio un rato, sus ojos fijos en las montañas lejanas. Finalmente, respondió que algunas personas están destinadas a vivir dentro de las estructuras sociales y otras a crear las propias para sobrevivir. Dijo que ella y Silas habían descubierto en las montañas no solo un refugio, sino un lugar donde podían ser ellos mismos, sin juicios, sin explicaciones. Fue una respuesta que decía mucho y nada a la vez, muy al estilo críptico de Abigail. Margaret bajó de la montaña una mañana de diciembre, cargada no solo de sabiduría práctica, sino también con la conciencia de que el mundo era mucho más complicado de lo que contaban las historias sencillas. Ella abriría su propia consulta en un pueblo lejano, sería respetada por derecho propio, pero jamás olvidaría aquellos meses en las alturas, aprendiendo de dos de los seres humanos más maravillosos que jamás conocería. Con la muerte de Margaret, la finca volvió a su silencio. El invierno de 1912 trajo su nieve y frío, y los hermanos volvieron a sus costumbres enigmáticas. Pero algo había cambiado. La plaga y Margaret habían abierto una pequeña grieta en el muro que mantenía a los hermanos aislados del mundo. Ahora los peregrinos que ascendían a la montaña se encontraban con una parte menos de camino. Abigail también compartía a veces historias cortas sobre plantas individuales, dejando entrever cómo había aprendido ciertas cosas. Silas seguía siendo principalmente callado, pero de vez en cuando mostraba sus habilidades más abiertamente, enseñando rudimentos de metalurgia a cualquiera que estuviera realmente interesado en aprender. El edificio sin ventanas, sin embargo, permaneció fuera de los límites. El humo siguió saliendo de él con su regularidad enigmática. Los ruidos metálicos siguieron resonando a través de las paredes macizas, y nadie más que Silas jamás entró por esa puerta reforzada. Era como si los hermanos hubieran acordado que podían ser un poco más transparentes en algunas cosas, pero había secretos demasiado esenciales para sus vidas como para ser revelados. Ahora podemos pensar en cuántas historias como esta podrían esconderse en los Apalaches, historias de gente que llegó para quedarse, que forjó sus propios universos en las cimas más remotas. Abigail y Silas eran simplemente una forma inusualmente intrigante de este arquetipo. Dos personajes que desafiaron la categorización simple, que eran generosos y reservados, hábiles y enigmáticos. La primavera regresaría en unos meses. El deshielo traería nuevos capítulos a esta historia tenebrosa, y cada estación sumaría piezas a un rompecabezas que la montaña parecía guardar con celo. Los años siguieron su curso inexorable a través de los montes Apalaches.
cada estación aportando sus cambios, cada año sumando una nueva capa a esa historia que se había convertido en parte del paisaje. Abigail y Silas permanecieron en la propiedad aislada, sus costumbres enigmáticas continuando sin cesar, el humo emergiendo de ese edificio sin ventanas como siempre lo había hecho, un pulso constante que desafiaba el tiempo. El vecindario había cambiado en muchas formas a lo largo de los años. Las nuevas generaciones escucharon hablar de los hermanos de la montaña. Cada historia contada tomaba un nuevo matiz, una nueva versión. Para otros, Abigail y Silas eran simplemente genios que preferían la soledad. Para algunos eran solo adornos, para otros eran símbolos de un estilo de vida que desafiaba las normas y creaba las suyas propias. El jardín medicinal siguió floreciendo a través de las estaciones, sus hierbas raras y ordinarias entrelazándose en un tapiz viviente que revelaba décadas de cuidado. Abigail continuaba paseando entre los parterres, sus ojos escudriñando cada hoja, cada flor, como si estuviera leyendo un libro que solo ella podía comprender. Su fama se había extendido más allá de aquella comarca, pero nunca le interesó expandirse o buscar reconocimiento. Silas continuó siendo esa figura callada, pero siempre presente, laborando en su enigmático taller, forjando artefactos que no dejaban de sorprender por su maestría y resistencia. La campana que había fundido para la iglesia aún resonaba por los valles, una llamada diaria a habilidades que iban más allá de lo normal. Nunca decía más de lo necesario, pero su presencia tenía un peso que no requería palabras, una firmeza que hacía que la gente se sintiera segura sin saber muy bien quién era. Las clases de Abigail en la iglesia continuaron durante años, forjando una línea de conocimiento que se extendería por todas esas montañas. Las mujeres que aprendieron de ella enseñaron estas prácticas a sus propias hijas, estableciendo una red de cuidado y conocimiento que caracterizaría a ese lugar. No era tanto lo que Abigail enseñaba como la forma en que lo hacía, estimulando la observación y el pensamiento independiente, lo que se convirtió en su mayor legado. La casa en la cima de la colina se convirtió en más que una ubicación. Se convirtió en una idea, un símbolo de la posibilidad de vivir según sus propias reglas, de crear un lugar donde las reglas del mundo no se aplicaban. Para quienes se sentían oprimidos por las normas sociales de la época, la sola presencia de Abigail y Silas era una prueba reconfortante de que existían otras formas de vida. Los peregrinos eventuales aún subían la montaña, algunos en busca de curación, otros por curiosidad sobre esas figuras casi legendarias. Abigail los recibía con su expresión habitual, una mezcla de hospitalidad calculada y reserva. Daba lo que podía, pero siempre con límites precisos, siempre en control de lo que mostraba y lo que escondía. Los secretos del edificio sin ventanas nunca fueron revelados por completo. Aquel edificio permaneció prohibido, sus enigmáticas operaciones continuaron. El humo se elevaba, el ruido metálico se mantenía y la especulación seguía, pero nunca llegó una respuesta. Tal vez eso estaba bien, después de todo. Hay cosas que son más poderosas en la oscuridad, cuando la mente puede proyectar en ella lo que el conocimiento no puede alcanzar. Y así llegamos al final de este recorrido por una de las historias más enigmáticas que jamás hayan albergado los Montes Apalaches. Abigail y Silas permanecieron siendo enigmas hasta el final, personas que desafiaron cualquier categorización sencilla, generosas y reservadas, abiertas y cerradas, dentro y fuera de la comunidad para siempre. Hicieron un mundo a su medida y de alguna manera lo hicieron sin dejar de aportar al mundo que los rodeaba. Las montañas guardan muchas historias como esa, historias de gente que siguió caminos propios, que forjó vidas fuera de los patrones.
Esta fue solo una, pero tal vez sea un ejemplo de algo mayor, algo sobre la naturaleza humana y nuestra necesidad de lugares para ser nosotros mismos.